Algunos de los peores experimentos de la historia no fueron accidentes, fueron planeados. Personas reales, usadas como pruebas sin saberlo. Sin poder escapar. Hoy vamos a ver 5 casos reales que muestran hasta dónde puede llegar el ser humano. Número 5. Experimento de la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford fue un estudio psicológico realizado en 1971 en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, por el psicólogo Philip Zimbardo. El experimento investigó cómo las personas asumen roles de poder y sumisión en un entorno simulado de prisión. Es célebre por sus implicaciones éticas y su influencia en la psicología social. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a los roles de guardias o prisioneros en un entorno carcelario ficticio, construido en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford. Zimbardo actuó como superintendente, los guardias recibieron uniformes y autoridad para mantener el orden, mientras que los prisioneros fueron despojados de su identidad personal y sometidos a rutinas rígidas. En menos de 48 horas, los guardias comenzaron a abusar de su poder. Humillaciones. Castigos psicológicos. Privación de sueño. Los prisioneros empezaron a sufrir crisis emocionales reales. Lo más inquietante, nadie los obligaba a actuar así. El experimento se interrumpió al 6º día por razones éticas, cuando observadores externos, como la psicóloga Christina Maslach, denunciaron el deterioro psicológico de los participantes. Simplemente, el poder los cambió. Número 4. Proyecto MKUltra. El proyecto MKUltra fue un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que entre 1953 y 1964 realizó experimentos ilegales de control mental. Buscaba desarrollar técnicas y drogas para interrogar, manipular o debilitar a individuos en el contexto de la Guerra Fría. MKUltra surgió del temor estadounidense a técnicas de lavado de cerebro, usadas por soviéticos, chinos y norcoreanos con prisioneros de guerra. Fue precedido por proyectos como Bluebeard y Artichoke. Dulles aprobó la operación dentro de la División de Servicios Técnicos de la CIA, asignando fondos encubiertos a universidades, hospitales y prisiones para realizar ensayos sin supervisión ética. El programa ejecutó más de 150 subproyectos. Probó LSD, mescalina, psilocibina, heroína y otras sustancias, junto con hipnosis, privación sensorial y electrochoques. Muchas pruebas se realizaron sin consentimiento, incluso sobre prisioneros y pacientes psiquiátricos. Experimentos notorios incluyeron la Operación Midnight Climax, donde hombres eran drogados y observados tras espejos falsos. Muchas víctimas nunca supieron que formaban parte del proyecto. Su existencia se reveló públicamente en la década de 1970 tras investigaciones periodísticas y del Congreso. Número 3. Experimentos de Milgram. El experimento de Milgram fue un estudio psicológico de la obediencia a la autoridad, realizado por el psicólogo estadounidense Stanley Milgram en la Universidad de Yale a comienzos de la década de 1960. Buscó entender hasta qué punto las personas acatarían órdenes que contravenían su conciencia, especialmente tras los juicios de crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Los participantes creían participar en un estudio sobre aprendizaje y memoria. A cada uno se le asignaba el rol de maestro y se le pedía aplicar descargas eléctricas de intensidad creciente a un alumno, en realidad un actor, cada vez que éste erraba una respuesta. Las descargas eran falsas, pero los participantes no lo sabían. La figura de autoridad, vestida con bata de laboratorio, insistía en que continuaran, incluso cuando el supuesto alumno mostraba dolor o pedía detener la prueba. El experimento reveló que una mayoría de los participantes estaba dispuesta a aplicar descargas potencialmente mortales si se lo ordenaba una figura de autoridad. Milgram concluyó que la obediencia a la autoridad podía llevar a personas comunes a realizar actos contrarios a su ética personal, especialmente dentro de estructuras jerárquicas. Básicamente este experimento demostró algo inquietante: cualquiera puede hacer cosas terribles bajo autoridad. Número 2. Unidad 731. La Unidad 731 fue una instalación secreta del ejército imperial japonés dedicada a la investigación biológica y química durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Japón llevó a cabo experimentos humanos extremos.
Sin anestesia, sin límites, sin humanidad. Uno de los capítulos más oscuros de la historia. La Unidad 731 fue creada bajo el mando del médico militar Zero Ishii para desarrollar armas biológicas y estudiar los efectos de enfermedades contagiosas en humanos. Aunque oficialmente se presentaba como un centro de investigación sanitaria, su verdadera finalidad era la experimentación militar aplicada. Miles de prisioneros chinos, coreanos, soviéticos y de otras nacionalidades fueron sometidos a vivisecciones, infecciones deliberadas con peste bubónica, cólera o anthrax, y pruebas de congelación y armas químicas. Estas prácticas causaron la muerte de la mayoría de los sujetos experimentales y dejaron un legado de sufrimiento y horror. Tras la rendición de Japón en 1945, Estados Unidos ofreció inmunidad a varios miembros de la unidad, incluido Ishii, a cambio de los datos de investigación. La mayoría de los responsables evitaron ser juzgados, a diferencia de otros acusados de crímenes de guerra en los juicios de Tokio. Número 1. Proyecto Tuskegee. El experimento de Tuskegee fue un estudio clínico realizado en Estados Unidos entre 1932 y 1972 para observar la evolución de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos pobres. Patrocinado por el Servicio de Salud Pública, es considerado una de las violaciones éticas más graves en la historia de la medicina moderna. Durante 40 años, hombres enfermos fueron observados, sin recibir tratamiento. El programa, oficialmente denominado Estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en el varón negro, fue conducido por el Servicio de Salud Pública con apoyo del Instituto Tuskegee. Los investigadores prometieron atención médica gratuita y seguros funerarios a los voluntarios, pero nunca les informaron que padecían sífilis. Incluso después de la disponibilidad de la penicilina en 1947, el tratamiento fue deliberadamente negado para observar el curso natural de la enfermedad. Les ocultaron la verdad, solo para ver cómo avanzaba la enfermedad. En 1972, el epidemiólogo Peter Buxton filtró información a la prensa, y diarios como el Washington Star y The New York Times revelaron el caso. El escándalo llevó a la clausura inmediata del estudio y a demandas legales. En 1974, el gobierno estadounidense indemnizó a las víctimas con $10 millones y garantizó atención médica a los sobrevivientes y sus familias. Un experimento real, que destruyó vidas. Estos experimentos no solo muestran hasta dónde puede llegar la ciencia, sino también hasta dónde puede caer la humanidad. Y la pregunta es inevitable. ¿Esto realmente terminó? ¿O simplemente cambió de forma? Si te impactó este video, suscríbete a Archivo 404, dale like y comparte. Porque hay historias que el mundo preferiría olvidar.